Muy buenas noches. Semana de movilizaciones contra los recortes en la enseñanza y contra la reforma de la educación que plantea la LOMCE, la Ley de Mejora de la Calidad Educativa, conocida como Ley Wert. El seguimiento ha sido un éxito según los convocantes, un fracaso para la Administración que no obstante ha reconocido que ha sido la huelga con más repercusión desde que lanzó la reforma. Padres, profesores y alumnos, toda la comunidad educativa de centros públicos y también en esta ocasión privados concertados rechazan la nueva ley, la séptima gran reforma educativa de la democracia, un texto que no ha tenido el consenso político que podría esperarse al tratarse de educación, uno de los pilares básicos del estado del bienestar. Para comenzar vamos a repasar cómo han sido las movilizaciones en Andalucía. No te lo pienses, mujer, no entre, ¿sabes? Si es un día que tenemos que estar todo el mundo juntos y que tenemos que estar todo el mundo en la lucha y tenemos que mostrar unidad. Venga, mujer, aparca. Y te viene aquí. Están ahí compañeros tuyos, está ahí Javier, claro. Es uno de los piquetes que el jueves pasado llamaron a la huelga general de la enseñanza en la puerta de muchos centros públicos andaluces. Esto es una huelga que se monta desde la plataforma por la escuela pública a nivel estatal y que se refrenda también a nivel andaluz, y es una huelga que la hacemos contra la LOMCE, contra la nueva ley de educación y contra los recortes. De hecho, el lema de esta tarde de la manifestación será contra la LOMCE y los recortes, vengan de donde vengan. Una huelga convocada por sindicatos, madres y padres de alumnos y estudiantes. Piden que se retire la LOMCE, pero también que se vuelva a contratar a los más de 4.000 interinos de enseñanza secundaria que se han quedado en paro, que se retire el decreto de becas y que no suban las tasas universitarias. Este es el aspecto que tenían el jueves muchas de las clases de los institutos andaluces. El 90% de los alumnos han secundado el paro, según datos de la Junta, y en torno al 50% de los profesores, según los sindicatos. El Valdelea, vamos por el Valdelea y luego vamos al otro. Venga. La concertada también está en huelga, ¿no? Por lo menos el profesorado de la concertada. Por lo que hemos visto hasta ahora, pues bueno, han entrado muy pocos profes, hemos visto entrar apenas 2 o 3 de un claustro que tiene, me parece, uno entre 80 y 90 integrantes. Uno de los que entró expone sus argumentos. Si te digo la verdad, yo sé que muchos de los que proponen la huelga no se han leído la LOMCE. Yo entera tampoco. Hay cosas que sí y cosas que no. Lo que tenemos que intentar es corregir lo que no estemos de acuerdo y hacerla lo más favorable posible para todas las personas, ¿no? Todos los alumnos, que es de lo que se trata al final, de que los alumnos reciban una calidad de enseñanza, ¿no? Los piquetes también se hicieron presentes en los centros de educación primaria, donde los padres estaban convocados a no llevar a sus hijos al colegio. Yo estoy haciendo huelga porque creo en el futuro de mi hijo. Quiero que mi hijo tenga un futuro, que mi hijo pueda decidir si quiere seguir estudiando, si quiere ir a la universidad o no, y que no sea porque se le ha dado, se le vaya marcando su recorrido por unas etiquetas que se le vaya poniendo, por unos resultados de unas reválidas, o que sea porque no tenga fondos suficientes para poder pagarle los estudios. Yo la ley no la conozco a fondo, pero evidentemente con los resultados que estábamos teniendo a lo largo de estos años atrás, algo hay que hacer. Yo a fondo vuelvo a repetir que no la conozco, ¿no? Pero bueno, deberían de explicar las personas que están en contra, más a los ciudadanos, los motivos reales, ¿no? En la universidad, muy afectada por la subida de tasas, el 95% del profesorado ha secundado la huelga. El jueves, casi todas las aulas de las universidades andaluzas estaban vacías. Si es lo triste de esto, que me da pena decirle pártete la boca estudiando, y para que me diga el niño que tiene 14 años que me dice que para qué. Exactamente, porque ese es el mensaje que quieren transmitir, que no sirve de nada estudiar, porque lo que no quieren es una juventud formada, quieren una mano de obra barata. Sí. Exactamente, pero sueldos precarios y nadie que piense, que sean personas críticas y ciudadanas críticos. La Plataforma por la Escuela Pública ha hecho una consulta ciudadana sobre la LOMCE y los recortes. Estamos preguntando a la gente si está en contra de los recortes en educación y si rechaza la política educativa del gobierno del PP. Estamos recogiendo firmas a toda la ciudadanía que así lo requiera. Ya hemos entregado más de 1 millón de votos en el Palacio de la Moncloa. Esperemos que nuestro representante político sea consciente de que está toda la ciudadanía en contra de los recortes en educación y en contra de la LOMCE. Gracias por vuestro apoyo.
Y además de la huelga general del jueves, el sindicato de estudiantes convocó paros el martes y el miércoles, que afectaron sobre todo a los institutos de enseñanza secundaria. Miles de alumnos recorrieron las calles de las principales ciudades andaluzas. Y más del 80% de los centros, según la Junta, se vieron afectados. Hoy los estudiantes nuevamente hemos vuelto a paralizar masivamente las clases desde enseñanzas medias, primaria, universidad, pero no solo hoy, también hemos paralizado las clases ayer y antes de ayer, hemos salido decenas de miles a inundar las calles. Nosotros sabemos cómo se conquistó la educación pública, no la trajo ningún parlamento, no se consiguió en ninguna reunión, se conquistó en la calle, se luchó en la calle y la vamos a volver a reconquistar así. Y decenas de miles de andaluces se unieron a las manifestaciones en las ciudades de la comunidad. Era la tercera movilización en esta legislatura y de aquí a final de año la Plataforma por la Escuela Pública convocará las marchas por la educación. Mientras, la LOMCE continúa su trámite parlamentario y se pondrá en marcha previsiblemente para el próximo curso. Las protestas de la semana iban dirigidas fundamentalmente, aunque no en exclusiva, como les hemos contado, contra la Ley Wert, una reforma, según el Gobierno, que acabará con el fracaso escolar. Una vuelta al pasado que ataca la enseñanza pública, dicen los que la rechazan. Las reválidas en los cambios de ciclo y la religión como asignatura evaluable son algunos de los aspectos más criticados de esta ley, pero hay muchos más. Vamos a conocerlos con la ayuda de padres, alumnos y profesores del colectivo Marea Verde, uno de los que forman parte de la plataforma que convocó las movilizaciones de esta semana. El verde da color a las protestas y nombre a un movimiento social cuyo germen nació en el 15M. La Marea Verde es la respuesta ciudadana de padres, profesores y alumnos unidos contra los recortes y las reformas que está viviendo la educación. La Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad Educativa, la LOMCE, popularmente llamada Ley Wert, será la séptima ley de la democracia. ¿Por qué tantos cambios de normativa? Yo creo que el problema de base, primero es que nunca haya habido un acuerdo o un consenso general en este país para eso, para ver qué educación queremos, ¿no? Que sea una cosa que no dependa del gobierno de turno, sino que sea un debate social donde de alguna forma no pueda venir un gobierno y cambiar todo el sistema educativo de arriba abajo, ¿no? Ahora la enseñanza está con una crisis de paradigma. El paradigma que hay no funciona. Digamos que hay un paradigma que defiende la producción de trabajadores y otro que quiere que las personas sean la persona. Y esto está enfrentado con los profesionales. Dentro de todas las instituciones, unos defienden más una cosa y otro otra. Para que una ley de educación dé sus frutos o se vea los frutos que da, hacen falta 25 años. Entonces, claro, si se van cambiando leyes cada 2 por 3, pues tú no sabes la efectividad o la poca efectividad que tiene esa ley de educación. Prácticamente todas las leyes de educación se han elaborado sin consultar a la comunidad educativa, que realmente es la que tiene cosas que decir, las madres, los padres, los alumnos y las alumnas, que aunque parezca que no saben también lo que quieren y lo que necesitan, los profes y las profes. Entonces realmente nos vemos vapuleados una y otra vez en una maraña de siglas del LOE, del LOCDE, del LOA y realmente nunca se nos pregunta. La LOMCE nace con el rechazo de la mayor parte de la comunidad educativa, la que representa a la enseñanza pública. El primer borrador de la ley empezaba diciendo que la educación es el motor de la economía de un país. Era evidente entonces cuál era la orientación de esta nueva ley. Fue muy polémica, cambiaron la introducción, cambiaron el preámbulo a la ley, pero no cambiaron nada más. Quiere decir, el espíritu de la ley está ahí. Me puedes cambiar el principio, pero realmente si todas las medidas son las mismas, realmente el espíritu es economicista y mercantilista. Lo que está fallando básicamente es que están considerando la educación como algo como una mercancía. La educación es un derecho. Si nos damos cuenta, en esta ley educativa, la palabra educación, el término educación, es de las que menos aparecen. Aparece competitividad, aparece rendición de cuentas, aparece centro de especialización, pero la palabra educación, con lo que significa educación integral, formadora, ¿no?, reconstituyente,
para las personas, ¿no? Que se puedan formar de forma integral en todos los aspectos. Y que no esté pensada solamente en un tema economicista, ¿no? De formarte para luego tener un trabajo para ganar dinero, ¿no? Yo creo que lo importante es que formar a gente que luego aporte a la sociedad, ¿no? Ahora, esa asignatura de educación por la ciudadanía, que podría acercarse un poco a la línea que estamos hablando, ¿no? De una educación en valores y tal, se cambia. Y la religión vuelve a ser una asignatura evaluable que cuenta en el expediente del alumno, lo cual es una regresión absoluta. Mi hijo saca un 5 en matemáticas y un 10 en religión y tiene a lo mejor más nota media que si otro niño saca un 8 en matemáticas y un 4 en religión. ¿Por qué? Si la materia principal siempre ha sido la de matemáticas, ¿no? Ahí detrás hay un lobby muy grande, como es la Iglesia Católica, que presiona mucho, que tiene mucha influencia en la educación, que está imponiendo ciertas formas de ver las cosas. Por ejemplo, hay un detalle, ¿no? La mayoría de las editoriales de libros de texto, o sea, las controla la Iglesia Católica. Fijaros que han llegado incluso a articular o a poner un artículo que incluso en contra de sentencias previas sigue permitiendo el que haya colegios privados concertados sostenidos con fondos públicos, colegios que segregan a los alumnos por sexo. Lo que no podemos es ir para atrás, que se segregue por sexo, que al alumnado con necesidades educativas especiales pues que casi se le aparta, que no se habla de educación infantil, que es la base principal de la educación. Y por ejemplo no se habla de la ESPA, que por ejemplo la educación secundaria de personas adultas, ¿no? Eso directamente no está ahí, nos da la sensación de que puede ser que se esté un poco olvidando toda aquella educación que no es obligatoria, dentro de la línea esta de ahorrar dinero de los servicios públicos. Otra de las cosas que tiene la ley es que la poquilla participación que había de lo que es la comunidad educativa en los centros cada vez va a ser menos, o sea, los consejos escolares pierden fuerza, los directores se eligen directamente por la administración, o sea que la poquilla democracia, podríamos decir, que había en los centros, también se quita, ¿no? La ley fomenta claramente el autoritarismo, el director se convierte en un personaje prácticamente plenipotenciario, bueno, aparte de que ya no es elegido democráticamente. Fíjate, yo hace 24 años que estoy en la enseñanza, y cuando yo empecé en la enseñanza, los directores eran elegidos democráticamente por los claustros y los consejos escolares. Pero también es verdad que hay aspectos en la LOMCE que no son completamente novedosos, que son una vuelta de tuerca o un paso más en un proceso que ya empezó hace muchísimo tiempo, empezó a finales de los años 80, que es el proceso de mercantilización y de privatización. Beneficia a la educación concertada y privada, ¿no? Se le da convenio a los centros privados y a la pública, pues son ataques y recorte. Por ejemplo, aumenta el número de años de los conciertos con la privada concertada y además, hasta ahora, por ley, cuando había una demanda en una barriada nueva, en un núcleo urbano nuevo, la administración pública tenía la obligación de montar los servicios, en este caso educativos correspondientes. Con la nueva ley eso se pierde, de manera que incluso se puede ceder suelo para que empresas privadas monten escuelas privadas concertadas. Y si tan mal está la cosa y tan mal está tanto la sanidad como la educación, ¿por qué empresas privadas quieren meterse en medio? Porque yo como empresa privada no me metería en algo que es deficitario. Por lo tanto, ¿qué intereses hay? Lo que tenemos que tener muy en cuenta es que la educación pública es una de las pocas instituciones que tiene como mínimo garantizado a 18 años a nuestros hijos. Todos y cada uno de los españoles estamos desde los 3 años como mínimo hasta los 18. Cualquier empresa querría meter la mano ahí. Otro de los aspectos más controvertidos de la reforma educativa es la recuperación del concepto de reválidas, que los alumnos tendrán que superar al final de cada etapa educativa. Yo hice la reválida, pero a mí se me había olvidado. Esa palabra es de la dictadura, de los años 70. Ningún país progresista de nivel hace este tipo de controles. Mucho antes de hacer estos controles ponen los medios, participan padres, participan más la sociedad, las instituciones, y la gente ya sale preparada. Pensamos que someter a niños de primaria a una reválida, que es un examen externo, puede ser muy duro para ellos, aunque sabemos que, bueno, que la reválida de primaria no tiene por qué tener, será simplemente informativa. El problema viene en las reválidas que se van a plantear en cuarto de la ESO y en segundo de bachillerato.
Nos parece especialmente grave que un alumno de 16 años en un día a una carta se juegue su futuro. Y yo creo que no es justo que después de 4 años te hagan un examen que ni siquiera te lo hacen los propios profesores, te lo hacen otra gente, para evaluar si tú estás capacitado, porque en un día no vas a demostrar eso. Yo creo que una nota o un examen es como una fotografía, ¿no? Si el día está malo, pues saldrá una mala fotografía, no significa que sea un mal fotógrafo, ¿no? Solamente es que el día no ha acompañado y es una mala fotografía de todo el curso, ¿no? Y esta ley abre la puerta a que la financiación de esos centros con con resultados peores en la reválida sea menor. Es decir, vamos a premiar a los que ya lo tenían más fácil y vamos a castigar a los que ya lo tenían más difícil. Poner tantas trabas es una forma de tener que invertir menos en menos alumnos. Al haber tantas trabas va a haber gente que va a suspender, va a haber gente que va a tirar la toalla, va a haber menos alumnos a los que subvencionar. Los alumnos deberán elegir ante su futuro. En tercero de la ESO se abren los caminos hacia la vía académica o la profesional. Los caminos están muy marcados y muy dirigidos, la mayoría sin vuelta atrás. No hay oportunidades. El alumno, y yo lo veo por mis hijas, se siente inseguro de que no sabe lo que va a ser su futuro. Haciendo itinerarios ya desde muy jóvenes, o sea, desviando, por ejemplo, a un chaval con 12 o 13 años para que se vaya a hacer formación profesional directamente. O sea, sin darle la oportunidad de madurar y saber realmente cuál es su vocación, ¿no? Porque eso con 12 años no se sabe, ni con 13. Entonces, de alguna manera creo que es clasista, es una ley clasista. Empieza segregando al alumnado, esa segregación hace que determinados alumnos no lleguen a hacer la reválida de cuarto, con lo cual se enmascaran también las estadísticas del informe PISA y de todas las estadísticas sobre resultados académicos. Las estadísticas de fracaso o abandono escolar están ahora mismo por encima de la media europea. Lo que pasa es que van a legalizar, ¿no?, el abandono escolar, ¿no? No es que se vaya a cortar, ¿no? Lo van a legalizar y lo van a hacer de forma más prematura, pero de forma legal, ¿no? Ni esta ley ni cualquier otra ley va a poder acabar con lo que se llama el fracaso escolar, entre otras razones porque en el fracaso escolar intervienen no solamente factores académicos o escolares o pedagógicos, sino que también intervienen factores sociales. El Ministerio, por ejemplo, se basa en unos informes que ya nos suenan a todos, que son los informes PISA. ¿Quién hace el informe PISA? ¿Quién elabora ese informe PISA y quién? La OCDE. Es decir, esta para la cooperación y el desarrollo económicos. Además es paradójico. Por un lado dicen que los resultados son malos y por otro dicen que tenemos las generaciones mejor preparadas de nunca, ¿no? Y que nuestros jóvenes se van a Europa con una preparación excelente. Ahí hay mucha tela que cortar. Yo creo que hay mucha manipulación en los informes PISA. La tabla, en los informes PISA, estamos más o menos a media tabla. Estamos a media tabla. También es verdad que lo que invierte España en educación es 1/3 de lo que invierte los países que están encima. Que con ese poquito de porcentaje de dinero estamos donde estamos, pues si nos dieran más recursos, pues lo mismo nos iría mejor. Las políticas de recorte del gasto público adoptadas para superar la crisis han pasado factura a la enseñanza. El presupuesto en educación se redujo el año pasado en 3.700 millones de euros. Los recortes creo que se están notando bastante en cuanto a la calidad que está recibiendo nuestro hijo en el colegio, ¿no? En el sentido de que se están desapareciendo clases de apoyo, están desapareciendo actividades. Solamente en Andalucía son 4.502 profesores los que faltan en las aulas y solamente de secundaria. En el momento que faltan profesores, la ratio se aumenta. Desde la Junta dicen que la ratio no se ha aumentado, pero si hay 30.000 alumnos más y 4.502 profesores menos, la ratio se ha aumentado. Este es el problema grave, o sea, la ratio, la cantidad de alumnos que tenemos por profesor, que son muchos para atenderlos, y hay que dedicarse a atender para que haya calidad a las diferencias individuales, al alumno que es diferente, ese alumno que en clase no se manifiesta, ese alumno que incluso a veces suspende y que cuando hablas con él y le das unas claves resulta que es una mente brillante, que lo único que necesita es una orientación. Hay muchos profesores que tienen que dar especialidades que no son las suyas, por lo tanto disminuye la calidad de la materia. Para empezar hay un ninguneo de la materia, yo me he especializado en algo y es lo que sé enseñar. ¿Que podría hacer otra cosa? Sí, podría, pero
¿A base de qué, no? Los alumnos serían los primeros perjudicados. A un segundo nivel los recortes tienen unos efectos discriminatorios, influyen más, afectan más directamente a la familia de los estudiantes. Se ha recortado en las aulas matinales, los comedores sociales, el transporte, esos son problemas día a día en el alumnado. Mi hijo, por ejemplo, tiene aquí horas de logopeda o de audición y lenguaje en el colegio y también las recorta. Es que le recortan en todo. Entonces, claro, yo mi hijo es lo que digo, tengo todavía el poder adquisitivo de poder llevarlo, pero hay muchas madres que no lo tienen. Yo que estoy de AMPA del colegio, hay muchos padres que ya están en situaciones muy difíciles, porque no tienen trabajo, porque ya han agotado las prestaciones y ya les cuesta trabajo incluso comprar los materiales mínimos para que el niño pueda venir al colegio cada día. Que muchos alumnos se están quedando sin la oportunidad de poder estudiar en la universidad debido a que no tienen poder económico para ello y no dan ayudas, o muchos a lo mejor se han matriculado pero dependen de si le dan la beca o no. Estos impedimentos para conseguir la beca están atacando a un montón de personas que se van a quedar en la calle sin poder estudiar. Y creemos ya que ha superado, creo que dijimos, un 4.000 alumnos los que se quedan fuera por culpa de las becas en máster y en universidad. En las clases de primero se nota que hay menos gente que cuando yo entré hace 4 años, por ejemplo. En las tasas universitarias han subido el precio, cada asignatura cuesta más dinero, entonces claro, el conjunto de la matrícula te cuesta bastante más dinero que te costaba antes. Los alumnos pues, tienen el problema de que si según su nivel económico ellos no pueden responder a las tasas, saltan del sistema. Yo no veo lógico que un universitario tenga que estar pendiente de que un ciudadano anónimo dé donaciones como han estado dando las universidades para poder acceder a ellas. Que los rectores de la universidad estén haciendo malabares para pagar becas internas para los universitarios que no se lo pueden permitir. Cambios legislativos, reformas, recortes económicos en educación. La cuestión es, ¿hacia dónde va la escuela pública? Se está hablando de que lo que se pretende es que en el 2015 hayamos pasado de un 5% del PIB a un 3,9% del PIB. Eso supone un decrecimiento de 15.000 millones de euros de inversión en educación, con lo cual la cosa está clarísima. O sea, hundo la educación pública y creo la necesidad en la población de que demanden educación privada. Tú empiezas a recortar en la pública, llegará un momento en que compare y quizás ciertos padres, yo creo que erróneamente, se decantarán por llevar a sus hijos a centros privados. Ese puede ser el problema, lo cual dejará en la escuela pública lo convertirán en un gueto. Será prácticamente una escuela de beneficencia, por lo menos lo que se refiere a la educación en el tramo obligatorio, y el resto pues quedará en manos de las empresas privadas concertadas. Siguiendo un poco la misma política que se sigue en economía y tal, es ir desmantelando lo público para que la gente no le quede más opción que ir a lo privado. O sea, como que si tú quieres que tu hijo tenga un futuro más o menos digno, que tenga una educación digna, pues págala. Un poco ese es el mensaje, ¿no? La educación creemos que se va y creo que se va a convertir en un servicio cuando es un derecho, ¿no? Y como servicio tal, pues servicio es lo que se pueda pagar y lo que puedas tener por dinero, ¿no? O tanto puedas pagar, tanta educación puedes recibir, ¿no? Creo que es importante luchar por la educación pública porque es la única educación a la que pueden acceder todas las personas, las que tengan dinero y las que no. Todos somos iguales, ¿no? Y todos tenemos derecho a estudiar y a formarnos y tener el futuro que queremos y con el que soñamos, ¿no? Por decirlo de una manera. Entonces creo que es totalmente injusto. ¿Para qué es la educación? ¿Qué estamos intentando transmitirle a la gente? ¿Estamos queriendo hacer buenas personas? En Marea Verde, que empezó como un movimiento de resistencia, se puede decir, ante los recortes y tal, ahora el debate que hay abierto es precisamente ese, ¿no? ¿Qué dirección lleva la educación? ¿Qué educación queremos? ¿Y qué educación estamos dispuestos a construir entre todos? Porque es un trabajo de todos, ¿no? De educadores, de padres, de políticos y de toda la sociedad. Este fin de semana tenemos cambio de hora, justo en un momento en que el Congreso de los Diputados ha recibido un extenso informe de la Subcomisión para el Estudio de la Racionalización de Horarios, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad. Un nombre largo el de esta comisión, como largo ha sido el camino para conseguir que la Cámara Baja tome en consideración sus propuestas. Casi 10 años de trabajo. Somos el único país de Europa que come a las 3 de la tarde y cena a las 10 de la noche o más tarde, incluso en verano. El único que alarga la jornada de trabajo hasta últimas horas del día y el tercero menos productivo de la Unión Europea. Además, y a consecuencia de todo ello, tenemos una muy difícil conciliación
entre trabajo y familia. La desigualdad a la hora de afrontar la crianza de los hijos hace que la mujer española siga en desventaja con respecto al hombre en el mercado laboral. El meridiano de Greenwich pasa por España, por Castellón en concreto. Es la línea imaginaria que determina desde 1884 la referencia para todos los usos horarios en el mundo. Estuvo vigente en España hasta que Franco en 1942 decidió adoptar, por razones de estrategia política, el horario de Europa Central que impuso Hitler al resto de nuestros vecinos. Terminada la guerra, Portugal e Inglaterra volvieron a Greenwich, pero España permaneció hasta hoy con una hora más del teóricamente horario solar más lógico. La propuesta de la Comisión Parlamentaria, que el Gobierno ha prometido tomar en consideración en breve, tendrá consecuencias inmediatas. No simplemente es un tema del cambio de la hora, de pasar del meridiano de Berlín, que es en el que estamos nosotros en este momento, al que nos corresponde, a nuestra hora solar, que nos corresponde como es el meridiano de Greenwich, que este es un tema importante, pero relativo. Si esto no va unido a una serie de otras medidas, indudablemente nos quedaremos con el flash de la noticia. Un cambio radical en nuestra manera de ver el trabajo, de ver la comida, la convivencia y sobre todo de ver el papel de la pareja en la educación y la atención de los hijos. Europa llama a España a ponerse al día. ¿Está España preparada? Hace 7 años, en 2006, ya hicimos en este programa una extensa reflexión sobre los cambios que esta misma comisión anunciaba entonces como inminentes, y los testimonios que recabamos siguen vigentes, poco ha cambiado. Hablamos con Brita, nacida en Noruega. Lleva 24 años en España, 10 de ellos en Andalucía. Profesora en una escuela de negocios andaluza, es experta en la conciliación laboral en Europa. Cogiendo lo mejor que hay de España, yo creo que aquí se puede vivir muy bien. Creo que es más difícil adaptarse a mi país, siendo español, entrando ahí en el frío, y aquí se vive bastante bien. La única parte que siempre me ha gustado un poquito adaptarme en España es el tema de los horarios. El horario europeo que se está planteando es un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, con 1 hora de comer en el medio. Aquí en España lo que suele haber de horario, pues tú entras a lo mejor a las 9 de la mañana, tienes una comida de 2 a 3 horas, depende, y sales pues con suerte a las 8 y entre tráfico, idas y vueltas, pues llega a las 9 de la noche. Y a las 9 de la noche, ¿quién puede hacer una vida familiar responsable? Una de las principales consecuencias de este nuevo horario sería el de almorzar en la calle, para evitar las idas y venidas en el horario partido, o un ligero almuerzo a mediodía, para no cortar la jornada laboral. Pero esto exige un desayuno fuerte antes de las 8 de la mañana. Cuando yo miro mi propio horario, yo desayuno a las 7:30 de la mañana. Yo no como hasta las 3 de la tarde. Entonces, ¿cuántas horas pasan? Eso no es sano, el que pasen 6-7 horas, además de actividad física intensa, si no vamos bien preparados con un desayuno que se hace. La alternativa que solemos hacer aquí en España es que, como el desayuno suele ser flojo, en cambio hacemos una especie de segundo desayuno, donde sí se toma ya pues el pan tostado, con mantequilla o con aceite o con un zumo, y eso viene a completar lo que es el desayuno, pero sigue siendo insuficiente, y sigue estando falto, por ejemplo, pues de verduras o de frutas, que en otros sitios sí se toman en el desayuno. Si el cambio de costumbres a la hora de desayunar y almorzar puede ser complicado, el de cenar a las 7 de la tarde puede ser aún más traumático. Para los trabajadores con horario normalizado que cenen en casa y sobre todo para la hostelería. Carmen es funcionaria en Córdoba, en la Consejería de Medio Ambiente. Tiene 2 hijos. Su horario de 7:30 a 3 tiene muchas ventajas, pero también muchas ataduras. Lo de la cena a las 7 no acaba de verlo. A las 7 de la tarde, en este tiempo que estamos, los niños, pero si todavía no es de noche, ya va a ser de noche, ya nos vamos a acostar. No, hijo, pero el reloj no se ha parado y tú mañana te tienes que levantar temprano para ir al colegio. Entonces lo veo un poco, y es lo que te comento, tienes que sacar tiempo. La actividad extraescolar. Hoy toca jugar, pues mira, no, hijo mío, el juego hoy ya no da tiempo a jugar porque tenemos que hacer las tareas, nos tenemos que bañar y preparar la cena. Entonces, es lo que te digo, si ya le das la cena a las 7 de la tarde... Maite, licenciada en Comunicación, trabajaba en 2006 como camarera en un chiringuito de Málaga, en un negocio familiar. Ella conocía las costumbres horarias de los europeos.
Hay un poquito de todo, pero es cierto que en los meses de julio y agosto vienen muchos extranjeros a la costa, y sobre todo pues a nuestra zona, que es la capital de la Costa del Sol, la costa de Málaga. Entonces con ellos, por eso tenemos el horario de 1 a 5, pero no estamos muy, a lo mejor vienen a las 12 y se encuentran con que no pueden comer lo que ellos están habituados, y es un poquito diferente. A las 12 quieren ya comer. Y a las 7 de la tarde quieren ya cenar, y nosotros estamos cerrados a esa hora, abrimos otra vez a las 8, entonces sería un problema, la verdad, porque tendríamos que reducir el horario de la cocina, pero a la vez sería más intenso. Pues sería desde las 12 de la mañana hasta las 9 de la noche, la cocina abierta tantas horas seguidas, y tendríamos que cerrar mucho antes, eso nos perjudicaría. Pero lo cierto es que desde el punto de vista nutricional, el adelanto del almuerzo y la cena tiene muchas ventajas. De hecho, en los hospitales y colegios ya se ha implantado con éxito. Es mucho más sano que lo que hacemos ahora mismo. Hacer una cena fuerte, por ejemplo, a las 9 o a las 10 de la noche y acostarse 1 hora después, esa persona que ha estado todo el día fuera de casa y llega y hace una cena muy fuerte y se acuesta antes, eso no es sano. De hecho, muchas personas que tienen ya por problemas de digestión o cierta edad no toleran ese tipo de alimentos. Terminar, por otra parte, con estas almuerzos que dentro del mundo del trabajo se producen muchas veces de 1 hora y cuarto, 1 hora y media, 2 horas e incluso 3 horas, con estos desayunos en la misma empresa, en el mismo lugar de trabajo, que los 20 o 30 minutos previstos muchas veces se convierten en 45 o 60, y que nosotros recomendamos que las personas antes de salir de casa tendrían que salir bien desayunados. Tendremos que adaptarnos a un nuevo horario de comidas más o menos asumible, pero a cambio conseguiremos grandes ventajas, o eso se pretende, en el campo de la conciliación familiar. Todo será poco a poco. Yo creo que no se puede implantar un horario a la brava, ¿no? De que hay que tener un tiempo de transición, de prueba, cómo funciona. Pero bueno, yo creo que hay un beneficio, ¿no? También en el diálogo internacional, ¿no? Que ahora desde nuestro trabajo muchas veces pues estamos obligados a comer a mediodía un momento porque necesitamos hablar con unos abogados o con unos compañeros en Centro Europa, y esa gente, pues como se van a las 5 o las 4, pues ya no lo puedo realizar. Tilo es alemán, lleva 17 años con nosotros, casado con una andaluza, también autónoma. Nos hablaba entonces, en 2006, de su vida con su hija de 1 año. Mi prioridad ahora es mi familia, mi mujer, mi niña, prioridad en el sentido de establecer un orden en el horario. Y es una labor para mí no tan fácil, porque de compartir los labores de la casa, es decir, no que yo como hombre ayudo, friego o lo que sea, no, es compartir educación y casa, porque yo no creo en esta cuestión de supermujer que puede ir con el trabajo, con la casa, con los niños. Eso al final al cabo es, pienso yo personalmente, un fracaso, y además yo no me quiero quitar ni esos momentos tan bonitos de vivir la infancia de mi hija y vivir con mi mujer, ¿no? Y por tanto el horario laboral pues puede emerger un poco más loco, pero porque a mí me interesa. Hoy tiene 2 hijas y su mujer busca trabajo con denuedo. La crisis le ha tocado a su sector especialmente, y la conciliación se le ha complicado como a todos. Más trabajo, menos sueldo. Para todos estos cambios debemos enfocar de otra manera las prioridades de ocio, trabajo y familia. Vivir de una manera mucho más completa, mucho más realizada a las personas, y no estar siempre con esta tensión que no llego, la falta de puntualidad, la falta de atención a determinados temas, no tener muy claras las escalas de prioridades. No todo es importante, no todo es urgente, no todo es necesario. Esto que me ofrece mi jefe, de que yo me como aquí un sándwich en media hora, me voy a mi casa 2 horas antes, vamos, es que ni me lo pienso, esto lo cojo yo al vuelo. Pero para eso habría que empezar por cambiar la mentalidad, que el hombre también diga, uy, mira, sí, porque si llego a casa 2 horas antes, son 2 horas antes que yo puedo ayudar a mi mujer a bañar a los niños, a poner la cena, que eso está por verse. Cuando entrevistamos a Maite, estaba a punto de casarse en 2006. Mi futuro marido, que tenga mucha paciencia porque apenas lo puedo ver, se va a tener que aguantar, menos mal que en mi caso, como es un negocio de temporada, en invierno me imagino que lo podremos hacer más normal, pero durante la temporada de verano tendrá que venir él a verme al trabajo. Hoy Maite tiene un hijo de 3 años y espera para noviembre otro.
Ahora está en paro y es ella la que espera que vuelva de noche su marido del trabajo para ayudarle con los niños. En Noruega las ayudas de la administración para cuidar de los niños son modélicas, desde subvenciones por cuidar de los niños en casa a largos permisos retribuidos por maternidad o paternidad, algo a lo que deberíamos aproximarnos con estas medidas. Yo creo que el concepto de la conciliación realmente tiene que nacer de una persona y de sus propias prioridades. Lo digo porque he visto personas en Noruega, personas que tienen a su alcance todo tipo de medidas de conciliación, beneficios para la familia, horarios estupendos, etc. Y no está conciliando su vida laboral y su vida familiar. Y al contrario, también he visto personas aquí que luchan con un horario muy extenso y que no tienen ninguna medida de flexibilidad metida dentro de su empresa, etc. Sin embargo, hace un esfuerzo y es capaz de conciliar su vida familiar con su vida de trabajo, ¿no? El nuevo horario o una transición, ¿no?, acercándose a un horario centroeuropeo es una oportunidad enorme en el sentido que yo creo que puede ayudar a implantar con más fuerza esa conciliación entre lo que por lo menos a mí personalmente me preocupa muchísimo, entre el trabajo y la familia, ¿no?, entre la igualdad de oportunidades entre hombre y mujer, ¿no?, entre que yo tengo la posibilidad participar, de compartir la educación con mi mujer, de mi niña, de compartir la casa con mi mujer, porque no hay razón ninguna hoy en día de que el hombre trabaje menos en casa que la mujer, o el hombre trabaja más fuera que la mujer. Son muchas las medidas que se barajan, como flexibilizar las horas de entrada y de salida de los trabajos que desatascarían las carreteras de acceso al centro de todas nuestras ciudades. La flexibilidad también en las vacaciones de verano para poder compartir con los niños sus largos parones escolares. Acortar la jornada laboral y ser de verdad productivos en nuestras horas de trabajo. Adelantar el horario de máxima audiencia de las televisiones para poder acostarnos antes de las 12 de la noche. Son algunas medidas que se proponen para mejorar nuestros niveles de estrés y ayudar a criar mejor a nuestros hijos. Ahora la pelota está sobre el tejado del gobierno. El camino hasta una vida más productiva, menos cansada y con más tiempo para los nuestros será aún largo, pero los primeros cimientos ya están echados. De momento, lo inmediato es cambiar la hora de nuestros relojes. La próxima madrugada a las 3 tenemos que poner las 2. Y así terminamos el programa en una semana en la que se ha apagado una de las voces más populares de la canción española. Manolo Escobar murió el jueves pasado a los 82 años. Almeriense de Ejido, llevaba tiempo luchando contra el cáncer. Descanse en paz. El próximo sábado, en mitad del Puente de los Santos, volvemos. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches.